Eh, Vamos a continuar. Primero tenemos la definición de osteomielitis, que consiste en un proceso infeccioso e inflamatorio del hueso, donde se puede afectar la cortical, el periósteo y la porción medular. Y esta se caracteriza por ser progresiva y puede ocasionar destrucción inflamatoria, infecciosa e isquémica de los tejidos esqueléticos. Eh, Es causada principalmente por bacterias, pero en algunas ocasiones también puede estar causada por hongos o virus. Y bueno, dentro de la epidemiología, pues tenemos que esta patología afecta con mayor frecuencia a hombres en una proporción de 2 a 1. Y la bibliografía refiere que presenta una distribución bifásica, con dos picos de incidencia, uno antes de los 20 años de edad y otro después de los 50 años de edad, aunque con mayor frecuencia se va a presentar en la infancia, con una prevalencia en los países desarrollados de 22 casos por cada 100.000 niños. Y se dice que en esta población el 50% de los casos se producen menores de 5 años y de estos al menos el 25% ocurre en menores de 2 años. Em, También es una patología que va a presentarse con mayor frecuencia en países subdesarrollados. Y como vamos a ver más adelante, pues hay dos vías principales de infección. Entre estas, la vía hematógena es el mecanismo fisiopatológico más frecuente. Tenemos que en los adultos las vértebras van a ser los huesos que se afectan más, mientras que en los niños los huesos largos se ven más afectados. Y bueno, pasando a la etiología, en este cuadro se presentan cuáles son los patógenos frecuentes, ocasionales y los infrecuentes causantes de osteomielitis. En general, por cualquier mecanismo y en cualquier edad, el agente etiológico aislado con mayor frecuencia es Staphylococcus aureus, seguido de otros Staphylococcus coagulasa negativo, como Staphylococcus epidermidis, eh, hemolíticos y saprofíticos. Bueno, también hay ciertas como consideraciones que tener en cuenta. Por ejemplo, la osteomielitis hematógena tiende a ser monomicrobiana. Nuevamente, Staphylococcus aureus es el primer agente etiológico. Y en niños, la segunda causa suelen ser especies de Streptococcus. También se menciona que en pacientes menores de 1 año se debe tener en cuenta la infección por Shigella kingae, que es una bacteria gram negativa que generalmente está colonizando la orofaringe. No es muy frecuente, pero es un agente etiológico de importancia en los pacientes de esta edad. Em, y bueno, también en los casos de osteomielitis múltiple se pueden ver, por ejemplo, en usuarios de drogas por vía parenteral, en donde pueden aislarse algunas bacterias infrecuentes y otros microorganismos como pues especies de cándida, también pseudomonas aeruginosa y enterobacterias. Y también en caso de la osteomielitis por foco séptico contiguo, aquí suelen aparecer infecciones polimicrobianas, en donde también Staphylococcus aureus es de los agentes etiológicos más aislados. Y bueno, vamos a pasar a la clasificación. Encontré en la bibliografía dos clasificaciones principales. La primera es la de Lev y Waldobel, que esta va a clasificar a la osteomielitis de acuerdo a la duración de la enfermedad y el mecanismo de infección. Y bueno, en cuanto a la duración, pues se divide en aguda, que tiene una duración menor a 3 semanas, subaguda de entre 15 y 21 días y crónica de más de 3 semanas. Por otro lado, en cuanto al mecanismo de infección, son dos principales. La diseminación hematógena, que ocurre en secundaria a otras infecciones que producen bacteremia, en pacientes inmunodeprimidos y también en los usuarios de drogas por vía parenteral. Y el otro mecanismo es cuando es secundario a un foco de infección contiguo, que por ejemplo es en las fracturas abiertas, cuando se tiene el antecedente de cirugía ortopédica o en lesiones de las partes blandas como úlceras. Em, También cuando es secundaria a un foco de infección contigua, se puede subclasificar de acuerdo a si hay insuficiencia vascular o no. Y el ejemplo típico de esta es el pie diabético.
Y bueno, tenemos después la otra clasificación, que es la estadificación de Cirni y Maeder para los huesos largos, en donde toma en cuenta la porción del hueso afectado y qué tan avanzado está esta infección, ¿no? En el estadio 1 tenemos a la osteomielitis medular, que es una infección que va a estar solamente confinada a la médula ósea. Generalmente el mecanismo de infección es hematógena. Y bueno, también tenemos que la clasificación de Cirni y Maeder nos permite como una aproximación hacia la elección del tratamiento. En el caso del estadio 1, se puede tratar solamente con antibióticos, mientras que en los siguientes estadios se requiere ya de un manejo más avanzado que incluye el desbridamiento quirúrgico. Entonces, en el estadio 2 es la osteomielitis superficial, que es cuando se invade al periósteo a partir de una infección contigua, pero todavía no hay afectación de la médula ósea. En el estadio 3 tenemos a la osteomielitis localizada. Aquí este se va a caracterizar por una afectación completa de la médula y la cortical. Y bueno, más adelante vamos a hablar de ciertos términos, pero se caracteriza porque el secuestro del hueso cortical está bien delimitado y puede extraerse sin comprometer la estabilidad del hueso. Y el último estadio es el 4, cuando la osteomielitis es difusa y pues la infección está en la totalidad o la mayor parte de la sección del hueso y por lo tanto pues vuelve a este hueso inestable y va a requerir de un amplio desbridamiento para su tratamiento. Ok, vamos a pasar a la fisiopatología y aquí es importante tener en cuenta varios conceptos. Entonces, bueno, antes que nada, la bibliografía refiere que el tejido óseo sano em, es resistente a la infección y requiere de cargas bacterianas elevadas para que se produzca esta infección. La regla es que debe de haber más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido. Sin embargo, hay ciertas condiciones que hacen que con un pequeño número de microorganismos se pueda producir la infección. Y esto es que exista un ambiente local de isquemia o que el hueso se encuentre desvitalizado por algún traumatismo o incluso cuando hay presencia de un cuerpo extraño, por ejemplo en los implantes ortopédicos. Entonces, en estos casos, la infección con menor carga bacteriana puede ocurrir. Y en cuanto a los conceptos, pues vamos a tener primero que la periostitis se define como la infección e inflamación del periósteo. La osteitis es la infección e inflamación de la corteza. Después tenemos al que ya mencionábamos, que es el secuestro, que este es un foco de infección que se ve aislado por tejido de granulación y entonces este fragmento de hueso necrótico que queda aislado del resto del hueso se denomina secuestro. Este puede reabsorberse o eliminarse a través de un tracto sinusal o puede persistir como un foco de infección y por eso es importante removerlo durante el tratamiento quirúrgico. Después tenemos al involucro, que es la capa de hueso sano que se está formando alrededor del secuestro y se puede unir al hueso de origen o estar perforado a través de tractos sinusales. Tenemos a la cloaca, que es la abertura dentro de un involucro a través de la cual se puede eliminar el tejido de granulación y el secuestro óseo. Y por último, tenemos la fístula o tracto sinusal, que es como un canal de drenaje que va desde el hueso hasta la superficie de la piel y va a estar igual recubierto de tejido de granulación. También aquí tenemos una imagen del absceso de Brody, que es la lesión que caracteriza a la osteomielitis subaguda y vamos a hablar de esta más adelante. Ok, entonces ya teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a pasar a la fisiopatología de la osteomielitis aguda. Como ya veíamos, pues hay dos mecanismos de infección, la vía hematógena y cuando es por contigüidad. En cuanto a la primera, pues tenemos que los microorganismos van a alcanzar la médula ósea pues a través de la circulación. Y aquí se va a producir en primera instancia una inflamación aguda. Entonces, esta inflamación va a provocar la obstrucción del lecho capilar
Y todo esto pues va a producir al mismo tiempo isquemia, porque hay interrupción del aporte sanguíneo local, y más inflamación, porque hay migración leucocitaria y edema. Entonces, conforme se va perpetuando esta inflamación y esta isquemia, la infección se va extendiendo hacia el periósteo, pudiendo formar áreas de hueso desvitalizado. Por otro lado, tenemos cuando la lesión es por contigüidad. Aquí se debe a un foco de infección que está cercano al hueso y va a ser como al revés. La infección va a iniciar en el periósteo y posteriormente se va a diseminar hacia la cavidad medular. Entonces, en este momento, digamos que aquí se tiene la infección aguda. Si no se da un tratamiento adecuado, pues se va a formar lo que ya definíamos como el secuestro óseo y el involucro. Y si se sigue perpetuando la infección, pues se puede llegar a un proceso crónico, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok, entonces, pues como mencionábamos, el hueso sano no tiene esta tendencia a infectarse con facilidad. Sin embargo, un hueso traumatizado se convierte en un sustrato ideal para que las bacterias se puedan adherir, porque va a estar este hueso expresando ciertas proteínas como colágeno, fibronectina, fibrinógeno, entre otras, que van a permitir que los microorganismos se adhieran e interaccionen con estas proteínas a través de sus adhesinas de membranas. Entonces, pues hay mayor capacidad de que estas bacterias se queden aquí, ¿no? Y se describe que en general la osteomielitis aguda es una infección planctónica, en donde las bacterias todavía no se han como juntado en microcolonias. Sin embargo, el paso y el desarrollo hacia una osteomielitis crónica se caracteriza por dos situaciones fisiopatológicas importantes y que hacen que sea una infección sumamente difícil de erradicar, que es la existencia de biofilms bacterianos y también la capacidad de ciertas bacterias de sobrevivir dentro de las células. Entonces, las bacterias van a empezar a secretar una sustancia extracelular polimérica que permite que se vayan adheriendo a la superficie y unas a otras, y entonces se vuelven como colonias bacterianas muy grandes para poder ser fagocitadas. Y al mismo tiempo, pues la sustancia genera una barrera física que hace que pues exista una menor capacidad del sistema inmune a acceder a estas estructuras. Y entonces, pues de esta manera se va perpetuando la infección, los biofilms van madurando y el paciente puede presentar durante pues mucho tiempo la infección de manera asintomática y después tener recidivas. Y la segunda característica que mencionábamos es que algunas bacterias, especialmente Staphylococcus aureus, tienen la capacidad de promover su fagocitosis por parte de las células óseas y van a poder sobrevivir dentro de ellas. Entonces, todo esto hace que sea mucho más difícil erradicar la infección solamente con tratamiento antibiótico, y esto es lo que define pues la necesidad de tratamiento quirúrgico en estos pacientes que vamos a ver más adelante. No sé si hasta aquí hay alguna duda o me he dado a entender bien. No, Alex, está muy bien, gracias. Sí, todo bien. Vale, entonces continuamos con el cuadro clínico. En el caso de la osteomielitis aguda, este proceso pues se va a presentar con su principal manifestación, que es el dolor. Este está localizado en el sitio afectado, es intenso, constante y va a ser progresivo. Tiende a aumentar con la movilización pasiva y activa de las articulaciones adyacentes, y también durante la exploración física se pone en evidencia durante la palpación. Tiene una duración media de 1 a 15 días y se acompaña de otros signos locales de inflamación, como el aumento de temperatura, eritema e inflamación de los tejidos blandos. También el paciente puede presentar síntomas generales como es fiebre y escalofríos.
Y la guía de práctica clínica describe una serie de datos que nos hacen pues sospecha de un proceso osteomielítico, tanto en el adulto como en el lactante. En el caso del adulto será el dolor óseo localizado, el aumento de volumen, hipertermia e hiperemia local, fiebre y escalofríos, incapacidad funcional de la extremidad afectada y alteraciones de la marcha. Y en el lactante puede haber pseudoparálisis por dolor de la extremidad, espasmo muscular durante la flexión articular, posición de defensa, irritabilidad, la pérdida del apetito y la fiebre, aunque no aparece en todos los pacientes. Y con la particularidad de la osteomielitis vertebral, pues esta su principal manifestación es la dorsalgia. El 50% de los pacientes pueden presentar fiebre y hasta en un tercio de estos pacientes pueden existir déficits neurológicos que son radiculopatía, debilidad o hipoestesias, y estos están relacionados a la presencia de abscesos epidurales y espinales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En cuanto al cuadro clínico de la osteomielitis subaguda, pues esta se va a caracterizar por un dolor leve de varias semanas de duración, con mínima fiebre y pocos síntomas sistémicos. Y como les mencionaba, la lesión clásica de la osteomielitis subaguda es el absceso de Brody. Este se encuentra generalmente cerca de los extremos de los huesos tubulares, es más frecuente en niños y pues es una lesión bien delimitada en donde los pacientes pueden presentar dolor de manera insidiosa, que puede ir de leve a moderado, en ausencia de traumatismos y generalmente no hay fiebre u otros síntomas inflamatorios. En cuanto a la osteomielitis crónica, pues tenemos que también se va a presentar con dolor, eritema e inflamación, pero la característica es que es de meses de evolución. Y la sospecha de este proceso aumenta cuando aparecen lesiones en los tejidos blandos, que pueden ser úlceras profundas que se encuentran cerca de prominencias óseas y que además estas no cicatrizan después de varias semanas de cuidados adecuados. Y también están las fístulas con drenaje intermitente de pus, que estas son como las lesiones más típicas de un proceso crónico. Y bueno, pasando al diagnóstico, es muy importante establecerlo de manera precoz porque esto va a permitir que el tratamiento se inicie lo antes posible. Obviamente lo primero que se debe de realizar es una historia clínica y un examen físico en donde se van a evidenciar las manifestaciones clínicas que acabo de mencionar, pero además se tienen que tener ciertos factores de riesgo en cuenta, como el antecedente de infecciones a distancia, cirugías previas, pacientes con desnutrición, diabetes mellitus descompensada, con inmunodeficiencias o adicciones, y también la existencia de alteraciones vasculares y el antecedente de traumatismos. En cuanto a los auxiliares de diagnóstico, en cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos que en la biometría hemática puede aparecer leucocitosis en el contexto de la osteomielitis aguda, pero es rara en el proceso crónico. Va a haber también un aumento de la velocidad de sedimentación globular y de la proteína C reactiva. Y en el caso de la osteomielitis hematógena, los hemocultivos son positivos en el 50% de los casos, a diferencia de cuando es por un foco de infección contiguo, que aquí generalmente los hemocultivos no van a ser positivos. Antes de pasar a las pruebas de imagen, pues vamos a hablar de la biopsia ósea y del cultivo a partir de esta. Este es como el estándar de diagnóstico ideal, ya que permite la identificación de los patógenos causales y la susceptibilidad que tienen a los antibióticos. De manera ideal y digamos que el gold estándar son los cultivos de muestras intraoperatorias. Sin embargo, pues no en todos los pacientes se va a poder realizar el cultivo, sobre todo si es un proceso agudo, y incluso puede no ser necesario, ya que si los pacientes presentan hemocultivos positivos y estudios radiográficos compatibles con osteomielitis,
se puede iniciar el tratamiento antibiótico de manera empírica. Y bueno, pasando a las pruebas de imagen, vamos a tener diversos estudios. Primero tenemos a la radiografía simple del área afectada. Esta es la técnica más accesible, sin embargo, no es tan sensible. Las características de la osteomielitis suelen aparecer ya en estadios más tardíos, en un tiempo de 10 a 14 días desde el inicio del cuadro en adultos y de 5 a 7 días en pacientes pediátricos. Y las características que podemos encontrar en estas pueden ser osteopenia, la identificación de los secuestros, elevación perióstica o edema, que estas últimas dos aparecen de manera precoz. Y también si hay un cuerpo extraño, podemos observar que hay sombras alrededor de este. En caso de la osteomielitis subaguda, también con la radiografía podemos observar el absceso de Brody, que aparece como una zona radiolúcida que está bien confinada y tiene una forma circular o elíptica. Y bueno, en estas imágenes, en la primera de la izquierda se presenta una radiografía lateral de tibia y peroné en un niño con osteomielitis crónica, en donde se observa como el secuestro que se encuentra separado del resto del hueso. Y también hay una destrucción cortical de la tibia. Y en la otra radiografía lo que observamos es el absceso de Brody. Es una radiografía lateral de la rodilla de un niño que también pues presentaba osteomielitis. Y como les mencionaba, es como la característica es una lesión radiolúcida que está bien definida y tiene como una forma circular. Ok, después tenemos a la tomografía computarizada. Esta permite la identificación de anomalías y planificar el tratamiento quirúrgico. Y es la técnica que nos permite una mejor valoración de la cortical e identificación de los secuestros y los involucros. Entonces, los hallazgos son muy similares a la radiografía. Se pueden observar la tumefacción de partes blandas, que existan áreas de osteopenia, la reacción perióstica y, como les mencionaban, el secuestro que está alojado en el involucro. Y bueno, esta es una tomografía de un paciente de 15 años que tenía osteomielitis del calcáneo, donde se observa la lesión en la región posterolateral que tiene en su interior pues al secuestro. Después tenemos a la resonancia magnética, que va a proveer de imágenes de gran calidad de los tejidos, sobre todo de los tejidos blandos que rodean a las anomalías óseas. Hay ciertas contraindicaciones, por ejemplo, en pacientes que tienen prótesis metálicas. Entonces, en este caso, pues se va a tener que recurrir a la tomografía. Esta técnica, como les mencionaba, es más sensible y da imágenes con mayor detalle. Y en esta imagen que vemos aquí es la resonancia magnética de la tibia izquierda, en donde las flechitas negras indican esas áreas blancas en donde pues, se observa el proceso infeccioso. Y bueno, otras pruebas de imagen que tenemos son la gammagrafía ósea con tecnesio 99 y la gammagrafía con leucocitos marcados. Estas técnicas lo que permiten es evaluar el metabolismo óseo y en la osteomielitis pues se va a caracterizar porque va a haber áreas de mayor absorción de estos medios de contraste o radiofármacos. Y la primera es la gammagrafía ósea con tecnesio 99. Es bastante sensible y su importancia es que es positiva a partir de los 2 días del inicio del cuadro. Entonces, es la técnica que con mayor precocidad puede presentar las alteraciones en un proceso infeccioso. En la osteomielitis lo que se va a observar es aumento focal de la captación del marcador, como lo vemos en la figura, que es una osteomielitis del fémur derecho. Ahora, hay ciertas condiciones que pueden provocar falsos negativos, como son una osteomielitis aguda muy temprana,
que esté ocurriendo durante las primeras 48 horas, pues no va a tener tanta capacidad de identificar como las alteraciones. Y en la osteomielitis crónica, porque aparecen defectos del flujo sanguíneo o infartos óseos que no permiten pues que el medio pase de manera adecuada. Esta técnica está contraindicada en mujeres embarazadas. Y la otra prueba que tenemos es la gamografía con leucocitos marcados. Esta se utiliza en los casos en donde la gamografía con tecnecio no es definitiva y es sensible durante la inflamación aguda, aunque en general su sensibilidad no es tan alta. También tiene una mayor sensibilidad cuando la infección es mediada por neutrófilos y sobre todo nos ayuda para la evaluación de las extremidades. Aunque esta prueba tiene pues muchas limitaciones porque es bastante compleja, no siempre está disponible y requiere de la manipulación de productos sanguíneos. Ok, no sé si hasta aquí todo quede claro y podemos pasar al tratamiento. Sí, Alex, todo bien. Vale. Entonces, el tratamiento de la osteomielitis va a estar fundamentado en dos pilares, que es la terapia con antibióticos y el manejo quirúrgico. Entonces vamos a ver cada uno de estos y cuáles son como las condiciones en las que está indicada y cómo se va a realizar estos. Muy bien, en caso de la osteomielitis aguda, la guía de práctica clínica recomienda iniciar con antibióticos empíricos por vía intravenosa, de acuerdo a la edad del paciente y el patógeno más común, de acuerdo a los grupos de edad. Posteriormente, si se tienen resultados de cultivos y antibiograma, se puede ajustar la antibiótico-terapia a un tratamiento más específico. Entonces, los esquemas que menciona la guía son en pacientes de 1 mes y 5 años de edad, donde los agentes etiológicos más frecuentes son especies de Staphylococcus, Haemophilus influenza y especies de Streptococcus. El tratamiento va a ser con cefuroxima de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas, o penicilina G sódica de 12.500 a 75.000 unidades internacionales por kilogramo cada 4 a 6 horas. Mientras que en pacientes mayores de 5 años y en adultos, los agentes etiológicos más frecuentes van a ser especies de Staphylococcus y especies de Streptococcus. Y en este caso, se opta por la cefalotina de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso al día, dividida en 4 dosis. También hay que tener como ciertas consideraciones, además del tratamiento antibiótico, como lo es la inmovilización temporal de la extremidad afectada, sobre todo durante la fase aguda del dolor. En los pacientes que se encuentran encamados, es importante que se realicen cambios de posición periódicas y que se tenga una movilización fuera de cama cuando pues el paciente lo pueda tolerar. También en caso de presentar lesiones en la piel, estas se les debe de dar su manejo y además se debe de tener como especial cuidado para que estas no sufran una contaminación durante el aseo. Y bueno, también mencionaba la bibliografía que generalmente en los niños el tratamiento es casi siempre prescrito al inicio del cuadro y va a ser de manera empírica. Entonces, de aquí la importancia de que en estos pacientes se soliciten hemocultivos porque tal vez sea como el único momento en donde se puede identificar el patógeno. Y bueno, una vez que si se tienen los resultados del cultivo y el antibiograma, se puede cambiar a un tratamiento más específico, que pues vemos en esta tablita cuáles son los antibióticos indicados de acuerdo a los microorganismos, su posología y cuáles son las alternativas. Entonces, dejo la tablita para que después la chequen con mayor detenimiento. Y bueno, vamos a pasar al manejo quirúrgico. En el caso de la osteomielitis aguda, al momento no hay como evidencia de ensayos clínicos que nos digan cuál es como el momento ideal para intervenir el paciente, el tipo y la extensión de la cirugía y cuáles son como las situaciones en donde sí está indicada.
Sin embargo, la guía de práctica clínica y la mayoría de los artículos mencionan que en estos casos estará indicada cuando existen abscesos en los tejidos blandos y por lo tanto van a requerir el drenaje y el desbridamiento quirúrgico. Por otro lado, en la osteomielitis crónica, esta se va a considerar una patología quirúrgica, ya que solo con el desbridamiento del hueso y los tejidos necróticos se va a lograr eliminar los biofilms. Y aquí hay dos principios del tratamiento: la eliminación quirúrgica del hueso y tejidos blandos afectados y el tratamiento coadyuvante con antibióticos, tanto locales como sistémicos. Entonces, se tienen estos 6 pilares del tratamiento quirúrgico que son requeridos para que se haga se tenga un adecuado manejo de estos pacientes. El primer pilar es el desbridamiento quirúrgico. Esta es la parte principal del tratamiento y el factor clave del éxito. Entonces, con este se hace la eliminación de todo el hueso necrótico, tejidos blandos isquémicos y material de osteosíntesis. Esto permite que se eliminen los biofilms bacterianos y además permite que el sistema inmune tenga acceso, al igual que los antibióticos, para que ambos pues, luchen eficazmente contra la infección. La amplitud de este desbridamiento pues, depende de cada uno de los casos. Se puede ir desde pequeñas áreas hasta pacientes que requieren la amputación de la extremidad completa. Y pues la bibliografía menciona que es como esencial que este desbridamiento elimine todo el hueso necrótico y todos los tejidos infectados, porque de otra manera pues no se va a conseguir erradicar la infección. En el segundo pilar está el diagnóstico microbiológico intraoperatorio, en donde se van a realizar el muestreo para obtener pues, el diagnóstico etiológico certero. Se menciona que el paciente de manera ideal debe de llegar a la cirugía sin haber recibido tratamiento antibiótico para que sea pues, mucho más exacto y realmente salgan positivos los cultivos. Se toman muestras significativas que son 3 a idealmente 6 y siempre tiene que ser de los fragmentos óseos necróticos. No se puede tomar de los tejidos infectados, de los otros tejidos infectados. Ok, el tercer pilar es la obliteración del espacio muerto. Este es el espacio que queda una vez que se termina el desbridamiento quirúrgico y de manera fisiológica el espacio muerto se llena de sangre formando un hematoma que posteriormente es reemplazado por tejido cicatricial avascular. Esta situación es deleteria para el tratamiento porque el espacio muerto queda excluido de la circulación y por lo tanto al margen de la actividad de los antibióticos. Por lo tanto, el objetivo de la obliteración es reducir el volumen del espacio muerto y lograr una elevada concentración de antibiótico local, que es como mucho mayor que lo que se va a lograr por vía sistémica. Ok, en el cuarto pilar tenemos a la antibiótico-terapia dirigida, obviamente al patógeno causal, y se inicia con tratamiento intravenoso, y si después de un mínimo de 10 días se dispone de un antibiótico oral con buena biodisponibilidad y que tenga una correcta penetración ósea, se puede hacer el cambio hacia una pauta oral hasta completar un tratamiento de entre 6 a 8 semanas. Después tenemos el quinto pilar, que es la reconstrucción de los tejidos blandos. También es un punto clave del tratamiento y su efecto principal es crear como una cámara biológica que permita la revascularización del área desbridada y también promueva la obliteración del espacio muerto. Y por último tenemos al sexto pilar, que es la reconstrucción ósea. No aplica en todos los pacientes, solo en aquellos en donde el desbridamiento fue tal que deja pues, defectos óseos que hacen del hueso inestable.
y por lo tanto aquí se requieren técnicas complejas de reconstrucción. Muy bien. En esta imagen, pues es cómo se ve esquematizando algunos de los pilares que acabamos de mencionar. Es de un paciente con osteomielitis en estadio 3, en donde pues se hace el desbridamiento quirúrgico, y una vez que se hace esto, en la imagen C vemos cómo se hace la obliteración del espacio muerto con sulfato cálcico que está impregnado en gentamicina y vancomicina. Y por último, en las imágenes D y E se observa cómo es la reconstrucción de las partes blandas. Bueno, vamos a pasar a las complicaciones de la osteomielitis. En el caso del proceso agudo, pues si no se maneja adecuadamente, este se asocia a complicaciones incapacitantes y potencialmente mortales. En caso de la osteomielitis vertebral, va a haber dolor persistente y deficiencias neurológicas, así como abscesos paravertebrales o epidurales. Y en el caso de la osteomielitis de huesos largos, pues puede ocurrir infección supurativa en estructuras contiguas, que pueden ser las articulaciones y los tejidos blandos. La complicación más frecuente y la que tiene pues mayor importancia en caso del proceso agudo, pues es su persistencia y su evolución hacia la forma crónica. Y en estos casos, como ya vimos, pues es mucho más difícil erradicar la infección. También en el caso de la osteomielitis crónica, la bibliografía menciona que hay algunas ocasiones en donde los trayectos fistulosos se pueden asociar con neoplasias. El tumor más asociado es el carcinoma de células escamosas. Y otras complicaciones infrecuentes son la osteólisis y fracturas patológicas. También se menciona que puede haber bacteremia y sepsis, pero aquí es difícil determinar si la fuente primaria de la infección es el hueso o la bacteremia ya estaba presente y fue la que causó la infección del hueso. Y bueno, en cuanto al pronóstico, nuevamente recalcar que el diagnóstico precoz es decisivo para iniciar a la mayor brevedad posible el tratamiento antibiótico y evitar las secuelas. En general, la osteomielitis aguda tiene un buen pronóstico con un tratamiento adecuado. En el 90% de los pacientes se logra la curación. Sin embargo, del 5 al 10% de los casos van a evolucionar hacia formas crónicas en donde el pronóstico va a ser más desalentador, e incluso en algunos pacientes se puede llegar a la amputación de la extremidad. Y bueno, ya para concluir, tenemos que pues, recordar que esta es una patología infecciosa que puede ocurrir a cualquier edad, pero predomina en los niños. Durante la etapa aguda, nuevamente, que el diagnóstico se haga de manera temprana es esencial para que la antibiótico-terapia sea efectiva y esto pues nos dé un mejor pronóstico. Por el otro lado, pues tenemos que la osteomielitis crónica es una condición mucho más compleja de erradicar y su abordaje requiere de un enfoque multidisciplinar, en donde la piedra angular del tratamiento es el desbridamiento quirúrgico, aunado al correcto tratamiento con antibióticos. Entonces, bueno, aquí son dos imágenes que son como resúmenes de la patología y no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Bueno, estuvo muy completa tu clase. Aquí lo más importante es que sepan que las osteomielitis no se curan, se controlan. Y una vez que a un paciente le da osteomielitis, puede pasar una vida muy difícil porque va a estar sometido a aseos quirúrgicos continuos y en el peor de los casos hasta una amputación de la extremidad. Como ya bien lo comentaste, las bacterias más comúnmente van a ser el Staphylococcus aureus y Streptococcus. Esto en osteomielitis cuando es de preferencia por vía hematógena. Ya en infecciones infecciones por vía directa,
Ya por vía hematógena pueden ser E. coli o algún otro tipo de bacterias atípicas que llegan de infecciones del tracto urinario o del tracto de vías respiratorias altas y llegan por vía hematógena al sitio de infección. Entonces, como ya lo dijiste, en los niños normalmente el diagnóstico del niño va a empezar con dolor y malestar en la extremidad. Una vez que ustedes sospechan de osteomielitis, deben de empezar con antibioticoterapia empírica, que normalmente damos doble esquema, que es cefalosporinas o medicamentos para estafilococos, más agregamos alguno para gram negativos y para anaerobios. El estudio básico que van a pedir es una radiografía y las imágenes que van a ver son las que ya les mencionó su compañera, secuestros e involucros. Esto se lo tienen que aprender bien, qué es un secuestro, qué es un involucro. Y el gold estándar o el estudio que más nos va a servir es el gamagrama óseo con leucocitos marcados con indio 111. Aunque igual, como ya se los comentó su compañera, no es un estudio de tan fácil acceso, no en cualquier lugar lo realizan y es un estudio también que es caro y complejo de realizar. Bueno, entonces ya una vez que tienen el diagnóstico con estos estudios, pues el tratamiento es iniciar antibiótico-terapia. Estos antibióticos van a ser por periodos muy prolongados y normalmente el paciente va a requerir de desbridamientos y curetajes, que es quitar todo el tejido necrótico para de esta forma pues, poder quitar las colonias bacterianas y hacer que nuestros antibióticos puedan llegar a la zona afectada. Entonces, bueno, estuvo bien tu clase, es una patología común en ortopedia. Es una de las peores complicaciones que podemos tener en la ortopedia debido a que los tratamientos son muy largos y en ocasiones no dan los resultados que nosotros estamos esperando. ¿Alguna duda que tengan? No, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la clase que seguiría? Sigue artritis séptica, doctor. Ok. Bueno, esa la vamos a ver mañana a la 1 de la tarde. Sí, está bien. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, pues órale, nos vemos. Buen día. Gracias, doctor, igualmente. Buen día, doctor, gracias. Hola, doctor. Gracias, doctor. Buen día.